Buenas tardes, vamos a dar inicio al estudio de esta tarde. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Iniciamos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro En las fronteras de la locura, dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, a través del medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el numeral 21, súplica y socorro, página 183. Mientras que regresábamos al puesto central, rondaban en mi mente varios interrogantes, por lo cual pregunté al paciente instructor. El espíritu Manuel Trindade se vinculó solamente a la dama que sugirió el rapto de la niñita, en este caso nuestra Noemí. No, amigo, explicó. Habiendo desencarnado en condiciones violentas, conforme vimos, y luego de pasar la etapa de perturbación más difícil, tomó conocimiento de toda la trama, inclusive de la muerte de la hijita que no encontraba. De temperamento fuerte, razón por la cual escogió el partido absolutista, inclinado hacia las actitudes extravagantes y extremistas, ya alimentaba rencor contra la viuda, aun cuando estaba reencarnada. Después de intentar la venganza contra los 5 adversarios que invadieran su hogar, enmascarados bajo la sombra de la noche, oportunidad en que se defendiera junto a otros amigos que cuidaban de su familia por temer represalias de los enemigos locales. Cuando llegó su muerte, se enteró de toda la conspiración, incluyéndola en sus planes de venganza. Cuando nuestra hermana desencarnó, no fue alcanzada por él, sino por la esposa traicionada, a quien ella había instigado a matar, sufriendo por largos años. El hermano Arthur, que viene acompañando el desarrollo como padre vigilante en muchas oportunidades, rogó recibirla en la carne y lo consiguió, prometiendo amparo también a la asesinada, que aceptó la condición de esposa y madre de Noemí, a fin de que el amor maternal venciese el odio pasado. Lo demás ya lo sabemos. Los antiguos delincuentes no soportaron la prueba y se invirtió el cuadro, que el tiempo corregirá con acierto. Todo es perfecto en la creación. Todo desequilibrio resulta de una acción que luego será reparada, preservando el orden y la armonía que predomina en todo. Cuando Melchor hizo silencio, dando por terminado el asunto, se aproximó un cooperador del Departamento de Comunicaciones e informó que el sector de registro de oraciones había captado un pedido de emergencia que partía de una joven acorralada en un local abandonado de las proximidades, amenazada por un grupo de atormentados sexuales. Al localizar mentalmente donde ocurría la agresión pronta a ser culminada, partimos junto con Arthur, acompañando al doctor Becerra, que rápidamente, al enterarse de lo que ocurría, comenzó a actuar en forma urgente. Concentró el pensamiento en Cristo y dirigió la onda mental con alta carga vibratoria sobre los agresores que intentaban inmovilizar a la joven, con el fin de facilitar la tarea de los otros violadores, y les descargó enérgica potencia espiritual bien controlada. La joven se debatía sin poder liberarse ni gritar, casi totalmente dominada físicamente. No obstante,
El pensamiento suplicaba constantemente apoyo y ayuda de lo alto, del cual se encargaba una noble entidad que le asesoraba, dándole fuerzas. Bienvenido. Bajo la magnetización mental que los tomó de sorpresa, los agresores aflojaron los miembros sin poder contener a la víctima, que se levantó del suelo, donde fuera arrojada con los vestidos rotos y llorando copiosamente. Los otros dos, sin entender lo que sucedía, volvieron a la carga. Entretanto, viendo a regular distancia en una calle próxima un vehículo policial, el bienhechor recorrió a una acción práctica, oportuna para tal circunstancia. Sintonizó con el chofer del automóvil de la radiopatrulla y lo llamó mentalmente con energía. Súbitamente, la sirena anunció el pasaje del vehículo, haciendo retroceder a los malhechores en sus intentos, los que comenzaron a correr. Cuando los focos del automóvil los alcanzaron, entonces se dio inicio a la persecución, que culminó con la detención de todos. La joven fue socorrida inmediatamente y, por no presentar lesiones y negarse a formular denuncia, mostrando mucho nerviosismo, fue llevada a un puesto de primeros auxilios, donde recibió medicación especial y luego conducida al lugar. Me llamó la atención el comentario del chofer con los compañeros mientras conducían a los revoltosos detenidos. Nunca entramos en esa transversal, pero de repente escuché una voz diciéndome vigorosamente: «¡Ven aquí!», y obedecí con prontitud. Los compañeros respondieron burlonamente: «No vengas con eso de oír voces, por cuanto el único espíritu que bien conoces es el que viene del jugo de la caña», y sonrieron todos. La joven continuó bajo la asistencia bienhechora del amigo espiritual hasta que fue llevada al hogar, bajo el amparo de su gentil protector del más allá, que la acompañaba. Mientras ella era atendida, los policías la instaron para que presentase una queja con el fin de retener a los malhechores en la cárcel por más tiempo. La víctima, a pesar de todo, al reponerse, explicó que fue un gran susto y los convenció, inspirada, que todo estaba bien, agradeciendo sinceramente, conmovida. Los policías llevaron a los prisioneros a la cárcel para que completasen el carnaval en recogimiento, impidiéndoles que causaran más daños a otras víctimas indefensas. En el trámite de la ayuda médica de la joven, su acompañante espiritual nos reveló que ella regresaba de una visita a una enferma, a quien fuera a atender con la palabra amiga, consolándola con su asistencia fraterna. Se trataba de una anciana solitaria que recibía de ella la ayuda financiera y espiritual. Sabiéndola enferma y teniendo en cuenta los peligros a que se expondría al estar sin compañía, oró y fue en su ayuda. Le llevó el auxilio de emergencia y algún medicamento oportuno. Atendiéndola, se demoró más tiempo de lo previsto. Sin embargo, como espiritista convencida, buscó inspiración en la oración y regresó al hogar, cuando fue enfrentada por el grupo de muchachos algo embriagados. Frente a la narración espontánea no pude contener la pregunta: ¿y la joven? ¿No estaba en tarea relevante de caridad envuelta por la fuerza de la oración? ¿Cómo explicar la agresión de la que fue objeto, que casi terminó con perjuicios irreversibles, además de los daños físicos y morales que podían alterarla profundamente, perturbándole el sistema emocional? Entonces, el bienhechor me respondió gentilmente: la oración nos inmuniza contra el mal, nos da fuerzas para soportarlo, pero no cambia nuestros necesarios procesos de evolución. En el caso en cuestión, la hermanita, inclinada al bien y dedicada a la oración, recibió la respuesta a su súplica en forma positiva, se liberó de los perturbadores de orden y, gracias a la rápida aflicción experimentada, destruyó grandes y futuros sufrimientos que influían en el orden de su evolución debido a graves errores cometidos en el área de la sexualidad y abuso del poder, que le produjeron desdichas que generaban muchos sinsabores en aquellos que sufrieron los desequilibrios. Sinceramente consciente de la necesidad de la depuración ante la luz del conocimiento espírita que le fortalece el ser, se dispuso a la renovación por el amor y por la acción del trabajo edificante, granjeando méritos para lograr cambiar los factores kármicos de la actual existencia. Por el tenor mental y la alta dosis de devoción en la oración, los sensores de selección derogativas registraron su súplica, que mereció atención, y por su conducta recta se hizo merecedora
de la asistencia del protector espiritual que la atendió hasta nuestra llegada. En resumen, fue un momento de prueba bien sobrellevado y que gracias a los valores que la influyen positivamente, se liberó de interminables testimonios de dolor y sombras en el futuro. Observen, mi amigo, que no todos los que son sorprendidos en circunstancias de esta índole consiguen salir ilesos, lo cual la sitúa en una excelente condición. El amor anula los errores y pecados, preparando al ser para cuando sea probado, pueda superar los impactos divergentes de compartimiento sano, y ella, hemos de convenir, triunfó al no complicar la situación de los atacantes que no estaban en pleno uso de razón. Estarán detenidos hasta mañana cuando recuperen la sobriedad y sin perjuicios mayores. Vuelvan al trabajo bajo la condición de la lección que recibieron, evitando en el futuro la práctica de nuevas y semejantes actitudes. Eran muy lógicos los argumentos presentados. Si fuese diferente, la oración se transformaría en técnica negociadora con la divinidad y no como es, un recurso de intercambio inspirado y providencial con las fuentes inagotables del bien. Siempre depende del hombre el resultado de sus iniciativas, aun cuando está bajo la inspiración de las fuerzas negativas que intentan llevarlo a la caída o de los emisarios del bien que lo estimulan a la conquista de la evolución. Es verdad que ningún ruego honesto dirigido al Señor queda sin la respuesta del socorro inmediato. Quizás no llegue en la forma que se pretende, pero sí, como sea mejor para el necesitado, lo que expresa el grado de sabiduría de quien responde. Si fuese de forma diferente, se establecería el caos desde la infancia espiritual, cuando los seres no sabemos pedir al solicitar muchas veces para nosotros lo que es bueno en un momento y que luego deja de serlo, para transformarse más tarde en tribulación. Felices son los que piden ayuda sin exigir la forma de auxilio que desean recibir, orando pura y simplemente, en una confiada entrega total de amor y fe. Ya nos disponíamos a regresar cuando el bienhechor fue reconocido por una simpática señora desencarnada que le rogó auxilio para la hija que acababa de llegar después de sufrir un desmayo en plena calle. No era la primera vez que caía, víctima de la pérdida de conocimiento de tal índole. Atendida por cuidadoso profesional de turno, recibió una inyección de un específico neuroléptico y quedó bajo observación del médico. El doctor Becerra la examinó atentamente y aclaró: se trata de un pequeño mal, la forma más suave de la epilepsia. Ella sufre de disritmia cerebral y necesita de un tratamiento especializado bajo cuidados neurológicos, tanto como de atención espiritual. La madrecita no ocultó la aflicción que se reflejaba en su rostro. Tranquilícese, hermana, la consoló bondadoso. El Padre jamás nos desampara. Tocó las sienes del atento médico, percibiendo la vibración agradable. Aquel hombre, de formación ética relevante, se ofreció a socorrer en aquellos días cuando la mayoría de ellos, por muchas razones, prefieren no hacerlo. Desinteresado de las grandes atracciones, era un misionero anónimo en el arte de curar y por lo tanto portador de excelentes credenciales en nuestro campo de acción. Mientras registraba el pensamiento del doctor Becerra de Meneses, aclaró el diagnóstico sin mayores preámbulos. Irguiéndose, deseó saber quién acompañaba a la paciente. El novio, que allí se encontraba, se identificó y se presentó preocupado. Recomendó que la llevara a la casa y evitara nuevas emociones, a fin de que ella reposara, y sugirió que fuera sometida a exámenes electroencefalográficos para un posterior tratamiento especializado que lograría recuperarla después de algún tiempo, proponiendo también: no soy adepto de ninguna religión, sin embargo, tengo pacientes con el mismo problema que obtuvieron excelentes resultados al participar de sesiones espíritas. No sé lo que usted y ella piensen de eso, pero sería aconsejable llevarlo a un centro espírita bien organizado, que los hay en buena cantidad. Y concluyó: dentro de 30 o 40 minutos ella podrá regresar a su casa. La madrecita agradeció la interferencia providencial del mentor y fue hacia la hija adormecida. El doctor Becerra, con semblante jubiloso, señaló: es mejor, a veces, lidiar con quien dice que no tiene religión y ama al prójimo, sirviéndolo, que con aquellos que se dicen ser religiosos y no aman a su prójimo e incluso lo engañan. Bienvenido, Guillermo.
Hoy toca el capítulo número 21, súplica y socorro. Acá nos están dando a conocer cómo en todo momento nuestro Padre nos está auxiliando, ¿verdad? Cómo en este caso iba a ser abusado. Este libro habla de la época de carnaval, en donde en Brasil es muy celebrado y en una escala bastante grande. Pero debido a ello, lo que platicábamos la semana pasada, existen los excesos, y dentro de esos, de estar mal por embriagarse, en este caso los jóvenes, iban a cometer un acto bastante fuerte y que iba a repercutir, obviamente, de nuestras acciones. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Pero acá también lo que manifiesta y menciona en cuanto a la dedicación de esta jovencita, a la labor que estaba realizando desinteresadamente y con el fin de poder apoyar, pero que también aquí nos hace reflexión que en algún momento dado hay ciertas personas dicen, pero es que ella cómo ora, es que ella cómo sirve, es que ella cómo practica las cosas para el bien, y mire lo que le iba a pasar, ya casi le iba a pasar tal situación, ¿verdad? Pero acá nos manifiestan que viene nuestro hermano Becerra de Meneses y a través del pensamiento transmite una idea para poder auxiliar a esta hermana, y como uno de quienes no pasa, uno de los conductores, según manifiestan acá, no pasa en determinado momento, pero indicaron que pasara en ese punto para evitar una situación difícil, y así sucedió. Entonces nosotros nos ponemos a analizar cuántas veces puede suceder a algunos de los auxiliares, ya sea bomberos, ya sean policías, ya sea algunas personas, incluso transeúntes comunes y corrientes, pero que están con la buena voluntad de querer auxiliar y querer ayudar al prójimo y evitar este tipo de situaciones. Y como acá da a conocer también que más que ajusticiarlos, así como estaban tratando la manera de obligar a la señorita para que pusiese una denuncia y apresarlos por mucho tiempo, que les iba a ayudar a ellos para reconocer la situación y no volver a cometer ese acto. Obviamente que subes y bajas, todo dependerá de nuestra vigilancia, dependerá de nuestra conducta, dependerá de nuestras acciones en el día a día, ¿verdad? No sé si quieren hacer algún comentario. No, está bien. Está interesante. ¿Verdad que sí? Pero bueno, es que también me imagino ahí en esos días Es una situación. todo lo que se mueve, ¿verdad? Uh-huh. Ha de ser una cosa bien difícil, pues, porque se mueven energías fuertes, muy fuertes, muy pesadas. ¿Verdad? Entonces, ¿quién no está susceptible a eso? Me imagino yo. Hay gente que sí, otras que no, ¿verdad? En el caso de ella, me imagino de que sí era una persona muy sensible, ¿no? Era muy sensible, y por otro lado, el hecho de ayudar y servir al prójimo, de hacerlo desinteresadamente, aun cuando sabiendo de las dificultades, porque se atrasó un poco más por estar sirviendo a esta señora mayor, pero la situación que se dio. Siempre hay distractores, ¿verdad? Exacto. Siempre hay distractores de algún tipo, y pues muchas veces yo no sé si realmente puedan intervenir algunos seres ahí de luz o los maestros, porque no sé si estarán con los permisos adecuados para poder hacer eso o no, ¿verdad? Pero yo pienso que sí lo avisan a uno. Sí. Lo avisan de cualquier forma, ¿verdad? Sí. Sí. Y estar uno en sintonía para poder estar atento, ¿verdad? Sí. Y también el aprender a escuchar como esa parte, ¿verdad? Porque también no todos como que estamos para eso, va por la bulla, por el ruido. Peor ahí, me imagino en ese momento haber sido una cosa seria. Sí. Y por bulla, la atención, ruido, tanta música, tanto todo, ¿verdad? Sí, el bullicio, ¿verdad? No se diga las energías así de baja vibración. Hay otra parte donde nos demuestra que no siempre la cárcel va a ser una solución. Sí, también. Cuando está hablando esta joven, diciendo que ella no quiere poner una denuncia, sino que quiere ayudarles a ellos. Y ella lo que quiere, digamos, es
y lograr una transformación, una instrucción, una moralización y un cambio de actuar y, bueno, de acción, mejor dicho. Cosa que no siempre se puede lograr en una cárcel. En una cárcel, por lo regular, a veces es una escuela para estar peor. Y en una cárcel no se está pagando, así digamos, como en el caso de estar instruyendo a alguien para que no vuelva a caer en la misma situación que puede perjudicar. Entonces, sí pienso que es bueno analizar ese punto de vista también. Muchas gracias, me agradezco mucho. Interesante. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice acá, en el numeral 22, atención colectiva. En el paisaje de los sufrimientos, siempre brilla incesante la misericordia de Dios socorriendo. Donde se encuentre la necesidad de cualquier índole, muy próxima está la ayuda del amor. No obstante, prefiriendo disfrutar del presente sin pensar en el mañana, muchos imprevisores desperdician los mejores recursos de la vida, sin permitirse la sabiduría de las acciones morales para obtener resultados inmediatos permanentes. Se busca el placer del momento, que pasa rápidamente olvidándose de los instantes que vendrán. Los goces indebidos, presurosos, son el anticipo de las frustraciones que se presentarán inevitables. Las lecciones de previsibles causas se sucedían en las labores socorristas en que nos encontrábamos. En aquellos días, la innumerable lista de acontecimientos que había recibido apoyo y ayuda del plano espiritual a través de nuestro puesto de emergencia sorprendía hasta a los trabajadores más expertos en tareas de esa naturaleza. Esto porque en razón que aumentan los problemas, surgen igualmente las soluciones. El centro de comunicaciones captaba las peticiones y distribuía los mensajeros de paz en dirección de los que suplicaban. En mi observación me daba cuenta que no siempre es el grado de gravedad del problema que perturba a la criatura humana. Por el contrario, es el valor que se le atribuye. Se notaba allí factores de poco valor que eran responsables por disturbios de alta expresión, así como de situaciones de gran peligrosidad superadas con relativa serenidad. La vida verdadera, de ese modo, son las experiencias, los acontecimientos que ejercitan al espíritu y lo modelan al calor de las realizaciones de los ideales nobles y de paz en plenitud. La multitud que desfilaba alegremente por las avenidas era sorprendente. Se multiplicaban los bailes ruidosos y las personas embriagadas por la ansiedad de las sensaciones cada vez más fuertes se mostraban en una creciente locura que superaba a las anteriores. Siempre se intentara disfrutar una mayor suma de goces hasta el aniquilamiento de las fuerzas en los desmayos lamentables. Fuimos a visitar algunas enfermerías donde se congregaban desencarnados de aquellos días y otros que fueron traídos para ser auxiliados, después de largo tiempo en el que se encontraban atormentados, ignorando lo que les ocurría. Algunos familiares capacitados se unían para ayudar a los seres queridos, cooperando en la asistencia ofrecida por el puesto, lo cual disminuía la carga de esfuerzo de los trabajadores especializados. A medida que examinaba a los enfermos allí albergados, otorgando esperanzas y consolaciones, directrices y medidas más eficaces, un sentimiento de amor espontáneo y gratitud sin alarde que partía de todos envolvía al amigo espiritual en un halo de suave e indescriptible claridad cuya diafanidad no puede ser explicada. En el ala de los turbados bajo control nos llamó la atención un hombre que, a pesar de estar medicado, gritaba e intentaba sostener su vientre donde se notaban señales de una tremenda hemorragia que se mantenía felizmente con menor volumen. Las exclamaciones que emitía producían compasión, inspirando la solidaridad. Examinándolo con mayor atención, como el caso requería, el enfermero explicó: es una víctima de cruel homicidio. Estaba de paseo con la esposa y la hija, observando el desfile de los variados grupos carnavalescos, cuando dos enmascarados pasaron de la broma sin consecuencia a la sistemática persecución de la joven y de la señora, sin ningún respeto por ambas ni por el esposo y padre. Al principio, el señor toleró la intromisión de los juerguistas en su círculo, pero como el exceso tomara cuerpo,
reaccionó verbalmente y generó un roce cuyas consecuencias fueron fatales. Uno de los enmascarados, individuo de mala calaña, que se encontraba armado, mientras que su compañero abordaba al caballero, lo sorprendió acuchillándole el vientre, casi destripándolo. Después del cobarde crimen que aterrorizó a la multitud, que solamente se dio cuenta del desenlace por los gritos de la esposa y de la hija, los bandidos huyeron forcejeando con la multitud entre el pandemonio de la música y la confusión de las danzas. Algunos trabajadores nuestros que presintieron la tragedia no pudieron hacer nada por la falta de respuesta mental a sus sugestiones, que les sugerían apartarse de los pendencieros o que recurrieran a la acción policial. Frente al trágico suceso, procuraron atender al espíritu muy aturdido en la crisis de locura que lo dominó, conduciéndolo hacia aquí. El doctor Becerra penetró en su íntimo mientras yo conjeturaba sobre la infeliz situación. El inocente paseo de recreación familiar terminaba con resultado funesto. Se podía imaginar la gran desesperación que se abatía de improviso sobre el hogar. Antes risueño y tranquilo, automáticamente me recogí en oración y supliqué por el paciente que se encontraba junto a nosotros y por la familia que iniciaba una nueva y ruda experiencia a partir de entonces. El enfermo recibió del bienhechor los recursos pacificadores, deteniendo el flujo sanguíneo con la aplicación de la técnica hemostática. Bajo la acción eficaz de los fluidos superiores, el enfermo sereno entró en un profundo sueño reparador, dio nuevas instrucciones al enfermero y nos retiramos. Al notarme apesadumbrado por el drama que acabábamos de presenciar, dijo con humildad: ese es el campo donde debemos investigar. Abasteciéndonos de compasión, somos invitados al auxilio, a la educación de las almas sin los caprichos o intereses personales, sin dejar de amparar a las víctimas ni proceder con aversión en relación a los verdugos, atendiendo a todos sin distinción, no obstante, a cada uno conforme le sea mejor para su progreso espiritual. Como el amparo al huérfano es luminosa caridad, la reeducación en establecimientos apropiados para el delincuente juvenil también lo es. El esclarecimiento al joven nos constituye un deber inmediato, así como para el toxicómano es preciso la internación para la aplicación de la terapia especializada. El socorro al caído por manos criminales es urgente. Mientras tanto, el homicida necesita del cercenamiento de la libertad para ser reorientado y dignificarse. La caridad y el perdón no pactan dándose las manos en convivencia pacífica con el error y la criminalidad. Al diagnosticar el mal, proponen hábiles y especiales terapias para la corrección y extinción de ellos. Educar y reeducar son recursos de amor, terapias valiosas que hacen mucha falta en la tierra. Recordemos que el único título que Jesús aceptó fue el de maestro, que lo era, demostrándonos que la tierra es una escuela donde todos nosotros, sus alumnos, podemos optar en aprender con él o con el sufrimiento. Hubo una pausa oportuna para la reflexión. Seguidamente concluyó: el hermano que ahora visitamos y aquí está hospitalizado podría haber evitado el acontecimiento, que formaba parte de su programación kármica, no en tales o cuales circunstancias. Sus compromisos negativos le proponían el regreso al mundo espiritual bajo amargas aflicciones. Esto, sin embargo, podía ocurrir mediante un accidente, una larga enfermedad o asesinato, de acuerdo con la forma como aplicase la vida, generando dividendos de paz o de sombra. Sin pretender hacer un balance de los actos del prójimo, consideramos que la impetuosidad que genera violencia, cuando está mal canalizada, es responsable por muchos males. Evitar discusiones y no dar entrada al escándalo, agresiones de cualquier naturaleza, no vengar los males, son recetas de felicidad que a veces nos ofrecen medicamentos de sabor amargo, casi intolerables, pero no obstante de resultados excepcionales. El silencio aplicado en la provocación del irresponsable son compresas de tranquilidad puesta en la herida dolorosa. La vida enseña que siempre gana el que cede, el que sirve, el que pierde.
por más extraño que parezca ese comportamiento al materialismo inmediato. Nuestro hermano, a pesar de la condición en la que vino hacia aquí, se hace acreedor de socorro y de más amplia asistencia, con lo cual se evitarán muchas otras aflicciones que le podrían suceder. Debemos confiar sin límites. Momentos después, el amigo nos invitó a una nueva tarea que nos aguardaba. Se trata, explicó con prontitud, de ayudar a un gran número de sufrientes afincados en una región de castigo, a los que se someten en un área próxima a este lugar. Nuestro grupo era significativo y esta vez estaba integrado por compañeros que conducían redes especiales, camillas y maletines con productos farmacéuticos e instrumental para emergencias médicas. Habíamos estado antes en aquellas cercanías, cuando fuimos a socorrer a Hermance. Ahora nos internábamos por el reducto de horror. Una psicósfera irrespirable se agitaba lentamente en lo alto, cubriendo los edificios, los cuales desaparecieron ante nuestros ojos en una perfecta y poderosa superposición de fajas vibratorias que anulaban las físicas. Era un mundo especial, primitivo, pantanoso y nauseabundo en la gran área urbana. Gemidos e insultos se mezclaban en aterradora intensidad. El bienhechor nos instruyó para que avanzásemos en fila india y no nos detuviésemos bajo ningún pretexto. Caminando, al frente dejaba marcas luminosas en el sombrío terreno pantanoso. De cuando en cuando surgían sombras humanas que se asfixiaban en el lodazal, se levantaban y gritaban para luego desaparecer en el putrefacto cenagal. El silencio entre nosotros era total, mientras que el pensamiento estaba fijo en Jesús, que padeció la crucifixión y perdonó a los verdugos, con lo que cobrábamos ánimo y compasión para alcanzar éxito en la tarea. Después de más de media hora de lento y cuidadoso avance, nos detuvimos al borde de un inesperado despeñadero, desde donde se veía con dificultad el abismo sin dimensiones en aquellas circunstancias donde no centellaba llama alguna y la esperanza parecía no existir. Utilizando una bocina de propagación de sonido, el bienhechor, profundamente concentrado, comenzó a hablar. Hermanos del sufrimiento, la misericordia del Padre magnánimo llega hasta vosotros. Suena el momento de vuestra recuperación y próxima paz. Aprovechadla. Intentad el arrepentimiento y venid, que os esperamos. Se escuchó un clamor ensordecedor. Blasfemias y amenazas cruzaron el aire pestilente. Un griterío desenfrenado estalló repentinamente. Palabras groseras y epítetos desagradables fueron lanzados. Ladridos y aullidos a la manera de animales acompañaron al vocerío, que se tornó violento. Fuera los infelices serviles del crucificado, fuera los crucificaremos también. Vociferaban acusaciones terribles y enfurecidos. Muchos de los que allí dominaban arrojaron desde el pantano todo cuanto encontraron. Entonces me di cuenta de que el mentor exhibía una claridad opalina en la noche densa y macabra. Salvadnos, ángel de Dios, pedían algunos. Socórrenos del infierno. Bastonazos y latigazos estallaban vengativos, que obligaban a las víctimas a sumergirse en el lodazal inmundo, asfixiándose. Una lámina invisible de fuerzas nos defendía de los agresores. Acto seguido, el mentor ordenó: lanzad las redes. Los diestros cooperadores, que estaban atentos y ya acostumbrados en aquel tipo de socorro, lanzaron las redes que, al contacto con la sustancia desagradable, adquirían brillo y centellaba sobre aquella parte del pantano. Asegurad las redes, propuso enérgico. Si estuvierais resueltos a cambiar de vida, a crecer hacia Dios. En el afán desesperado, bajo imprecaciones y dominados por desasosiegos, decenas de espíritus se aferraron con avidez de las cuerdas entrelazadas. Pude observar que algunos de los encarcelados en el pantanal no conseguían asirla, pues parecía que se deshacían a su contacto, lo que provocaba reacciones de rebeldía, ira y burla de ellos mismos. La operación demoró casi un cuarto de hora, retirando a los que se habían amparado al tiempo que eran colocados. La vida
que eran colocados en camillas y se repetían los lanzamientos hasta ser recogidas definitivamente. Que el Señor se apiade de todos vosotros, dijo el bienhechor compungido, y en medio tono agregó: partamos, la tarea ha terminado. Bajo una lluvia de improperios en que la obscenidad y las acusaciones infames se mezclaban, amenazantes regresamos obedeciendo la orden. Cuando ya habíamos salido del charco sombrío y peligroso, indagué con todo respeto el porqué de muchos que se ampararon en las redes y no consiguieron salir del lodazal. Las redes, explicó pacientemente, son hechas de sustancias recogidas del fluido cósmico, fuertes pero delicadas. Captan las irradiaciones mentales de aquellos que las tocan. Si el peso específico de su exteriorización psíquica es negativo, ellas se diluyen. En caso contrario, se endurecen. Nadie engaña a las leyes. No todos los que solicitan amparo lo desean realmente. A veces quieren liberarse de situaciones que les desagradan sin que por eso cambien de comportamiento. Lloran y sufren, pero no intentan la transformación íntima, puesto que necesitan de un penoso aprendizaje para modificar las estructuras profundas del ser a fin de capacitarse para el renacimiento en sí mismo. Los recientemente liberados recibieron inmediata asistencia desde el momento en que fueron colocados en las camillas, mediante cuyo concurso se les disminuirían las exteriorizaciones perniciosas a través de los recursos fluídicos y terapias especiales, conduciéndolos al puesto hacia donde regresamos una vez concluida la tarea. Calculando distancias, deduje que aquella área se extendía por la región donde tenía sede una penitenciaría y la faja de corrupción más hedionda de la ciudad. Así quedé meditando. Bueno, este es el numeral 22 que nos dice atención colectiva. Que cabalmente lo que usted manifestaba, ¿verdad? Que dependiendo de el grado evolutivo, dependiendo de lo que nosotros estemos en sintonía, dependiendo de las energías, cómo es posible del apoyo por parte del mundo espiritual que siempre existe. Cuando nos dicen de pequeños que no vayamos a ciertos sectores porque es peligroso, o sea, uno dice, es que voy a estar a cierta distancia y a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que le sucedió a esta familia? Que viendo esos grupos de desfiles, como suelen comentar con respecto a esa situación, pero lo que usted también comentaba, de la vibración tan pesada, las dificultades, y aprovechando que están enmascarados, entonces no se pueden distinguir, su rostro no se sabe también qué instrumentos para poder lastimar a otros puedan tener. ¿Qué es lo que le sucedió a este padre? Que mencionan también que es bastante interesante, que es lo que iba a atravesar en su momento, pero que debido a la situación de donde no tenía que estar, pasó lo que pasó y desencarnó de esa forma bastante violenta, bastante fuerte, pero que dentro de todo que podemos nosotros evitar, y por eso nuestros papás o nuestros seres mayores nos dicen: no hagas tal cosa, tened cuidado con aquel vicio. Y dice: no, yo lo puedo controlar. Nosotros escuchamos bastante a nuestros seres que yo lo puedo controlar, eso no me va a controlar a mí, creyendo nosotros que vamos a ser capaces de poder controlar ciertas situaciones porque estamos perjudicándonos y sin darnos cuenta que no solamente es el vicio, sino las entidades que se acercan junto a los vicios y que si nosotros estamos en sintonía, obviamente nos perjudican. Anteriormente también nos comentaban de cómo dentro de la situación que se dio en el capítulo anterior de esos ataques, el cerebro es tan importante ser cuidadoso a través, dicen, de los exámenes de encefalograma para ir evaluando y chequeando, pero que va a ayudar muchísimo nuestro comportamiento y la actitud que nosotros vayamos a tener. Y de la última parte que ya hablan en el capítulo 22, que podemos decir es que yo soy religioso,
pero mi comportamiento en el día a día es totalmente contrario a lo que estoy profesando. Entonces, ¿qué es mejor? El silencio y practicar el bien, que es lo que muchas veces vemos en diferentes doctrinas, religiones, sectas, que no dicen mayor cosa con respecto al bien común, pero están ahí participando, están ahí asistiendo, están ahí apoyando. Aquí en lo particular mencionan que van estos hermanos de luz a apoyar a otros que están en una situación bien difícil y les habla con un tono de amor, que es lo que tenemos que trabajar para poder estar en esa sintonía. Y por ese llamado vienen aquellos quienes están siendo dominados, vienen aquellos que están aprovechando de nuestros descuidos, aprovechando de nuestra falta de vigilancia. Entonces están en una situación bien difícil y hasta cierto punto les gritan para ahuyentarlos, una forma así ofensiva, una forma así grosera, pero obviamente ellos desean apoyar a los que ya han sufrido bastante y también ya son merecedores de poder estar en otra franja vibratoria para poderles brindar el apoyo. Entonces, ¿cómo es de interesante cuando mencionan que estos elementos que son parte de la naturaleza van percibiendo nuestras inclinaciones, si son realmente de un cambio personal o es una hipocresía? Entonces, por eso dicen que no podemos engañar, ni engañarnos a nosotros, mucho menos a nuestro Padre, mucho menos a nuestros hermanos mayores, ¿verdad? No sé si lo que mencionabas de los que alguien puede decir que es religioso, pero no actúa, no se ve en sus acciones o en sus hechos. Como alguien que puede decir, no, si es que yo no tolero las injusticias, yo defiendo a las personas que están siendo víctimas de injusticia. Y eso te lo puede decir cuando no conoces a la persona. Y vos, sí es cierto, qué bueno, qué buena actitud. Pero de ahí con el tiempo te das cuenta que no era cierto lo que te dijo, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener cuidado de que a uno no lo vayan a envolver, ¿no? Sí. A ver, gracias. Que pueden ser los obsesores como los encarnados. Ambos. Ajá. Esa tela, esa afinidad que puede existir entre ambos planos. ¿Algún comentario? Imagínese también en estos casos cuánta gente no se mueve, pues, digamos, a ese nivel e ir a caer ahí específicamente a estos grupos, ¿verdad? En donde tal vez uno no está alineado con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Ha de ser como bien duro, ¿verdad? Porque se siente, es que es una vibración fuerte y sí. pesado. Pero también existe ese algo que siento yo que a uno lo protege y le da como ese sello, no sé, como eso es algo especial, en donde, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo he tenido la necesidad de estar a la par de gente que es maguera, porque me gusta retar muchas veces, tal vez no a la gente, pero el ambiente para saber cómo se mueve y todo, pero ellos muchas veces lo ven a uno tan normal y a veces uno es tan curioso de saber cómo funciona ese mundo, ¿verdad? Corriendo riesgos, porque a veces uno también los busca, ¿verdad? Sí, también. De irse a meter a ciertos lugares. A mí eso ya pues me tiene sin cuidado, ¿verdad? Yo voy y punto. Pero sí me he dado cuenta yo de que siempre hay algo especial atrás de uno que lo está como protegiendo. No sé, yo así lo siento, ¿verdad? Sí. Y pues eso me hace no estar con miedos. Pero también estas personas que estaba hablando anteriormente que se fueron a meter a todo esto, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cómo estarían ellos para poder absorber tanta cosa que miraban ahí, ¿verdad? Sí. Y con respecto a los, cuando dice que tiraba la red, ¿a qué se refería? Digamos, a ciertos espíritus de bajo nivel. Sí, a eso se refiere. Que era un
un grupo que iban a asistir en un lugar pantanoso, nauseabundo, Ajá. que ya no se percibía lo material, sino se percibía en el plano espiritual lo denso. Entonces iban a quererlos asistir y es como que fue, entonces uno se va imaginando como una red en donde les van brindando ese apoyo, espiritualmente hablando. Sí, pues me parece tan raro también porque se me hace a las cloacas, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí. De nuestro hogar, ¿verdad? Sí. En donde están metidos, están inmersos como tal vez en un sistema así porque me imagino yo que o no sé si les gustará estar ahí o es lo que los atrae o no sé. Yo pienso que es acorde como a las situaciones que se fueron dando, entonces, o las inclinaciones de bajas inclinaciones, mejor dicho, han hecho que estén en esa situación y aprovechando de esos descuidos, esas acciones no correctas, aprovechan otros para dominarlos y someterlos. Aprovechando la situación en que se encuentra, ¿verdad? Sí. Se imagina fuera o sea, en el mundo espiritual, digo yo, ¿qué ataque? ¿Quién no querrá atacarlo a uno? Sí. ¿Verdad? Sí. Ha de ser como bien grueso eso, Es bastante difícil y por eso mismo nos comentan de la importancia de la vigilancia. Ajá. Y de la oración para evitar ser objeto de ataque, sí. Prácticamente. A nivel espiritual. A nivel, ajá. ¿Verdad? Pero sí, eso uno se siente como muy absorbido ajá, como cansado, como agotado, y por eso es importante lo que nos comentaban de la puesta en práctica de la oración, pero no es como, bueno, es que solo voy a orar y va a ser, me va a liberar, no, sino que saber por qué estoy orando, cuál es el objetivo por el cual yo lo estoy haciendo y al mismo tiempo estoy pretendiendo ayudar a aquellos seres que están en una situación bastante difícil, una situación compleja y que ellos mismos no comprenden que en su momento cuando ya deseen cambiar va a poder cambiar de esa frecuencia, ¿verdad? Pues mire, yo le digo una cosa, yo pues tuve la oportunidad una vez de estar en un lugar en donde pues había mucha actividad así, ¿verdad? Yo no quise salir, a mí me dijeron no salgas. Pues yo hice caso, ¿verdad? No salí, me fui a dormir, me desdoblé, pero cuando yo me desdoblé vi lo que en mi vida había visto. Era un día especial, oscuro, pero eran miles de espíritus volando por todos lados arriba, ¿verdad? Fue una cosa impresionante para mí que cuando yo vi eso quise regresar a mi cuerpo muy rápidamente y violentamente y pues no se puede, ¿verdad? Me asusté mucho, pero me pongo a pensar, imagínense que hay quienes que tal vez no han tenido la oportunidad de ver eso, que hay afuera de, ¿verdad? Y lo riesgoso que es, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cuando uno sale, va a ciertos lugares, hay muchos seres pues, que lo quieren atacar a uno, ¿verdad? Y como le digo, así me asusté de verdad, era como una olla, como caldo hirviendo ahí de almas, ¿verdad? Y sí oscuras todas, ¿verdad? Queriéndolo atacar a uno, ¿verdad? Entonces imagínese usted salir de su cuerpo, ser no sé, una persona pues que está trabajando un poco en la luz, ¿verdad? Y ser esa luz entre todo eso, es cosa bien tremenda. Sí. Y me pongo a pensar yo, sí, qué importancia tiene pues, saber en qué lugar también andamos metidos, ¿verdad? Sí, y por eso cuidarse, ¿verdad? Sí, sí. Cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras... Eso. Y que lo tenemos que como que mantenerlo dentro de nosotros, porque a veces pueden venir una serie de pensamientos y le damos cabida y los alimentamos y ahí es donde nos descuidamos también, ¿verdad? Sí, ahí vienen los ataques también después, ¿verdad? Porque uno está más vulnerable. Eso. Pero es difícil mantener la mente también aquietada, ¿verdad? Porque en cualquier momento pues siempre pasan pensamientos, ¿verdad? Bueno, hay que evadirlos pues, pero
Es bien difícil. Es difícil y por eso pedimos a Diosito, a nuestro guía espiritual, o sea, que nos vaya fortaleciendo y también nosotros siendo más conscientes y teniendo más atención a nosotros mismos, ¿verdad? De la oración y de la vigilancia. ¿Algún otro comentario? Está bien así. Debe estar muy dulce usted. El único. Vamos a continuar con la siguiente. El siguiente numeral dice 23. Intriga en las sombras. Habían sido liberados 18 sufrientes que allí, en la región de Angustias sin nombre, recomponían la vida íntima distorsionada bajo los golpes demoledores del odio, del libertinaje moral, de las arbitrariedades. Permanecieron en los círculos vibratorios de la corteza terrestre, sumergidos en las densas fajas de desesperación que ellos mismos liberaran y mantenían. La mente plasma en el fluido cósmico bajo el imperio de la voluntad lo que más ambiciona y vitaliza a través de las acciones derivadas de los deseos aletargados, lo que le servirá de base para la elevación espiritual o trampa para la caída. En lugares donde el comportamiento mental es pernicioso, semejante en muchas personas por la serie de intereses vividos, surgen reductos de negligencia y sufrimiento espiritual que se amplían de acuerdo con la continuidad de exteriorizaciones psíquicas, gracias al volumen e índole de ellas. Lo recíproco es verdadero. Donde se concentran tonos psíquicos superiores, se abren vías de comunicación con las esferas elevadas, surgen construcciones de paz y espíritus benignos conviven con las almas afines. En el universo, la sintonía como la gravitación es ley de la vida. Se vive en el lugar y con quien se desea psíquicamente, aunque no se lo disfruta en la esfera física. Las respuestas de la vida son acorde al contenido de los pedidos y no de acuerdo con el embalaje exterior. Hay un intercambio vibratorio en todos y en todo, respondiendo por la armonía universal. La fiesta ensordecedora llegaba a uno de sus momentos de clímax, como si no volviera a repetirse y se exigiese el máximo frenesí de los que se saciaban en total y agotadora ofrenda. Era pasada la 1 de la madrugada del día miércoles, cuando el doctor Becerra fue notificado por un cooperador del centro de comunicaciones de una nefasta celada que los bandoleros y secuaces de las tinieblas armaban para alcanzar y denigrar a algunos juerguistas que se divertían cuando regresaran al hogar. Algunos de esos espíritus malvados mantenían lazos de venganza con relación a las personas que acechaban, ansiando que las circunstancias que se presentaran favorables tramaron un plan traicionero para quitarle la vida física. Las personas escogidas para tal objeto eran principiantes en el estudio de la doctrina espírita, tal como ocurriría en cualquier escuela de fe y de servicio al prójimo. Estaban vinculadas aún a las diversiones que constituían razón de júbilo y estímulo para la vida. No se trataba de un grupo viciado bajo la dependencia de crueles errores morales, de temperamentos joviales y extrovertidos. Se divertían conforme los patrones de mentalidad de la época, sin darse cuenta de los riesgos innecesarios a que se exponían. Eran dos parejas, padres dedicados que juntos se interesaron por la filosofía inmortalista debido a la mediunidad que aflorara en una de las señoras de nombre Julia, ofreciendo manantial de consolación y campo para los estudios. Orientados por un abnegado amigo espiritual a concurrir a una casa espírita, lo hicieron de inmediato y se dejaron convencer por el contenido del mensaje basado en el lenguaje experimental. Comenzaron el estudio y trabajo socorrista sin reservas. El esposo de la medium, Dr. Octavio, era médico, consciente y dedicado, ofreciéndose luego al cuidado gratuito de los enfermos en la sede de la entidad, así como en el propio consultorio. La otra pareja, Marcondes y Raulinda, procedían de nuestra esfera bajo la cariñosa recomendación de hacer el bien en la actual etapa reencarnatoria. Él, como ingeniero civil, soñaba en realizar una obra social de amparo al niño,
de modelo cristiano, aunque en la época que tuvo la idea no estuviese vinculado a ninguna denominación religiosa. Reolinda concluyó el curso de servicio social y, sabiendo del plan del marido, se encariñó con la idea que también la fascinaba. Julia, con los registros mediúnicos en etapa de educación y sin mayores reservas de conocimientos técnicos de la facultad, se tornaba comprensiblemente instrumento de las entidades orientadoras, pero también, y sobre todo, por motivos obvios, de los portadores de perturbación o maliciosos, con los cuales es más fácil la sintonía mental. Como se puede apreciar, el periodo inicial de la educación mediúnica se da siempre bajo acciones tormentosas. El medium, generalmente, es un espíritu endeudado en sí mismo, con una vasta cantidad de compromisos a rescatar y a desarrollar, trayendo matrices que permiten el acoplamiento de mentes perniciosas de más allá del sepulcro, que lo impulsa al trabajo de autoperfeccionamiento, así como ejercitar la caridad, la paciencia y el amor para con los mismos. Además de eso, considerando sus deudas, se vincula a los cobradores que no lo quieren perder de vista, sitiándole la casa mental, afligiéndolo con el recurso de un campo precioso y vasto, como es la percepción mediúnica, intentando impedir su crecimiento espiritual por medio del cual lograría liberarse del yugo infeliz. Crean engaños y situaciones difíciles, predisponen mal a aquellos que lo sufren, lo rodean de incomprensiones porque viven en faja vibratoria diferente, peculiar, distinta a los que no poseen aptitudes mediúnicas. Es un calvario bendito la fase inicial del ejercicio y desarrollo de la mediunidad. No obstante, este es el medio de ampliar y desarrollar el entrenamiento del sensitivo, que aprende a discernir el carácter psíquico de los que lo acompañan en espíritu, tomando conocimiento de las leyes de los fluidos y armándose de resistencia para combatir las malas inclinaciones, que son los imanes que atraen a los que se encuentran en estado de erraticidad inferior. En el campo de la mediunidad noble no hay quien no pruebe ese periodo de testimonios silenciosos, y es cuando la oración, el estudio, la meditación se hacen indispensables para defender al principiante, al mismo tiempo que por la práctica del bien es que se torna respetado inclusive por sus adversarios ocultos. En esta fase aprende a preservar el silencio, la discreción, controlar los ímpetus y estados del alma para mantener de este modo la línea del propio equilibrio sin las oscilaciones y variaciones del humor que caracterizan el estado de obsesión simple. La disciplina se le hará tan habitual en el comportamiento que superará las adicciones más fuertes, así como no se dejará conocer en los momentos más efusivos de bendiciones. Indudablemente que en una u otra situación tendrá expresiones intuitivas y emocionales diferentes, pero no al punto de vivir o presentarse incorporado, en estado de trance fuera de las horas y de las tareas que así lo exijan. El ejercicio de la mediunidad requiere atención y disciplina íntima, perseverancia y asiduidad en el desempeño, estudio cuidadoso de la doctrina, de la facultad y de sí mismo para lograr alcanzar las finalidades superiores a las que la misma se destina. Quien así proceda podrá ser una que otra vez instrumento de comunicaciones saludables por necesidad de una emergencia, pero ningún espíritu responsable se complace lidiar con médiums livianos, indisciplinados y vulgares, como es fácil de comprender. Cualquier médium que huye del estudio y del ejercicio correcto de sus facultades mediúnicas, por más soberbio que se muestre, se encuentra en periodo de obsesión bajo orientación equivocada. Quizá retenga la mediunidad para su escarmiento, como de los que se afinen con ese estado, no obstante, estarán bajo la dirección maléfica o simplemente alienado. Julia, que aún no se afirmaba en los postulados y en la importancia de la adopción del comportamiento espírita, era persona de excelentes dones morales y culturales, y había presentido que su vida a partir de entonces cambiaría, como de hecho ocurre. Quien se acostumbra a la belleza de los paisajes floridos y elevados, una vez vencidos los obstáculos de la pendiente asfixiante y desierta, ya no se adapta a los sitios de donde procede. Así, bajo la inducción de los que ahora conspiran como sorprender al grupo y alcanzarlo,
ella había sugerido: divirtámonos al máximo. Será nuestra despedida del carnaval, dado que nos encontramos en el pórtico de una nueva vida y para no sentirnos frustrados en el futuro. Tendremos recuerdos agradables que nos darán alegrías. Octavio, por ser de hábitos moderados, ponderó: siempre que no nos excedamos. Así de acuerdo fueron a distraerse. En el ambiente convulsionado de la orgía, era natural que la medium terminara por asimilar altas cargas de fluidos perniciosos que perturbarían su equilibrio, tornándose presa fácil de situaciones e influencias nefastas. Las entidades adversarias que conocen las flaquezas humanas, por poseerlas también, como casi todos nosotros, y que se instalan al lado de sus víctimas potenciales para conocer mejor sus debilidades, contaban anticipadamente con ese triunfo. Entonces, fuimos con un equipo al local en donde se encontraban. Esos enemigos se reunían en un reducto propicio, las ruinas de una casa dedicada al juego y al comercio carnal, ahora transformado en el local de ociosos y vagabundos de ambos lados de la vida. Eran 6 espíritus de terrible catadura, que no ocultaban las tendencias fatídicas que los animaban. Se dejaban dirigir por un cruel y conocido espíritu que vociferaba contra los que odiaba. Bajo la mirada vigilante del mentor nos acercamos sin ser percibidos, enterándonos de algunos de sus planes y argumentos. Los invité para que me ayuden en una empresa de las que todos nos beneficiaremos. Solo 2 amigos presentes y yo estamos envueltos directamente en el problema. Sin embargo, a todos pertenece. ¡Bravo!, aplaudieron los oyentes, al confirmar con gestos y situarse en la posición injustificable de víctimas cuyos verdugos no fueron corregidos. Es mi deseo hacer sufrir a una pareja y dejar a la otra por vuestra cuenta. De acuerdo, consintieron todos, y él prosiguió: me aprovecharé de Julia, a quien ustedes conocerán. Lanzaré sobre ella a un maníaco sexual, embriagado para generar confusión, pero antes la inspiraré a beber, a absorber el agradable olor de lanza perfume para aturdirla. Mientras ella se entrega a la bebida, actuaré sobre Octavio, el que se resistirá, pero acabará cediendo al llamado de la mujer amada. El amor de esa gente es un óptimo vehículo para nuestros planes. Sonrió sarcástico, burlón. Ustedes se encargarán de aturdir a Marcondes y Raulinda, que para entonces ya se habrán unido a la juerga de los amigos. Cuando se encuentren aturdidos, yo traeré al maníaco, lo que no será difícil de encontrar, creando una situación que ellos no soportarán y que degenerará en discusión y agresividad. Nuevamente rió a carcajadas, mofándose. Haré que salgan rápidamente y tomen el coche. Hizo una pausa suspendiendo el asunto en forma deliberada y concluyó frío y calculador: con la mente desordenada, bajo la acción del odio, los he de tomar y arrojaré el automóvil contra cualquier otro vehículo, edificio, árbol o abismo, lo que me parezca mejor. Entonces los tendremos. Perfecto, ideal, bramaron los cómplices eufóricos, salvajes. Manos a la obra, partamos, ordenó el macabro dirigente de la desdichada empresa. En ese momento, cuando se disponían a partir, nuestro bendito mentor se hizo notar, lo cual les causó una inmediata reacción de desagrado y rebeldía. Hermanos, les dijo de pronto, ya es tiempo de cuidar de vuestra paz. No lo escuchen, reaccionó el malhechor jefe. Él es conocido como perturbador de nuestros planes y sirve en el otro lado de la línea. Se refería a la línea del bien, la que distingue los propósitos de cada cual. No deseo interferir en vuestros planes que a vosotros pertenecen. Sucede que ha llegado el momento para que encuentren vuestra paz. El desequilibrio es un ácido que siempre quema a quien lo transporta. Salgamos de aquí, vamos, insistió el mercenario. Este es nuestro momento y el infame viene a perturbarnos. Los demás espíritus, no obstante, más por la irradiación de bondad del mensajero que por la fuerza de los argumentos, parecían inmovilizados oyéndolo. Examinad, continuó el doctor Becerra. Han sufrido mucho hasta hoy, sin ningún resultado. Así sucede porque lo desean. Se sublevan contra quien los hirió y repiten el mismo error de ellos, que a su vez se rebelarán y volverán a vengarse. ¿Hasta cuándo?
Solo el amor al prójimo como vosotros mismos solucionará la dificultad. Tened amor a vosotros mismos y pensad en vuestro progreso, en la liberación del mal que insiste en dominarnos, y una vez superada esta fase, el amor se extenderá en dirección de vuestro prójimo. Mañana, no, sino ahora, en este momento, Jesús espera por nosotros, amoroso, sin ninguna exigencia. El agresivo vengador injuriaba inútilmente. El mentor, con dulzura y firmeza, en los cuales el amor y la compasión se manifestaban, insistió: veneno con veneno mata más. Solo el antídoto de la venganza, que es el perdón, libera a la víctima y hace feliz al cobrador. Aprovechad. Estamos con vosotros, venid en paz. Amigos nuestros, están a vuestras órdenes. Fuimos hasta el local con un grupo de cooperadores de trabajo, entre los cuales se encontraba un eminente sacerdote que había trabajado mucho en aquella ciudad y fue conocido por su bondad y sabiduría. Atendiendo a la invitación mental del instructor, el bendecido religioso se aproximó y extendió las manos a los atónitos sufridores, que lo contemplaban sin saber qué decir o hacer. En el instintivo silencio que se hizo, oímos al que poco antes era odioso, obsesor, exclamar: ¡Fray Arnaldo! Y súbitamente, dominado por la explosión de emociones fuertemente reprimidas, cayó de rodillas suplicando: confesadme que soy un desventurado, para que pueda alcanzar el perdón de Dios y consiga volver a ver a mi madre. Confesémonos al Señor, replicó el sacerdote, y arrepintámonos sinceramente, dispuestos a la regeneración por el bien que nos proponemos hacer. Entonces el doctor Becerra trajo a una amorosa anciana que abrazó al rebelde diciendo conmovida: el Señor oyó nuestras oraciones, hijo mío. Sin demora él se lanzó a los brazos como si fuera un niño indefenso, llorando. Los demás, ante lo inesperado, cedieron al clamor y pidieron ayuda, la que les fue suministrada, siendo todos conducidos al puesto de socorro. Solo entonces vine a saber que fue la plegaria de la progenitora en favor del hijo en crisis de locura, por el odio y la sed de venganza, preparándose para empeorar la propia situación, que el centro de registros captara, mereciendo la atención con la cual se liberaban los jóvenes sin darse cuenta de la intriga, en las sombras que los envolverían, en las ruinas donde exhalaban los fluidos pestilentes. El amor hizo brotar la felicidad para muchos con la esperanza de paz futura. Este es el numeral 23, que se llama Intriga en las sombras. Esa es otra historia, ¿no? Sí, que nos va dando cabalmente a conocer que este grupo va a diferentes sectores a poder seguir auxiliando, asistiendo, y nos da a conocer cabalmente, como usted dice, otra historia en donde creemos nosotros ser capaces: bueno, ya voy a estar en una mejor posición, voy a ir a un lugar, o estoy yendo a un lugar que me ayude, pero voy a despedirme de aquello que me gustaba, me fascinaba, me hacía sentirme feliz, entre paréntesis. Y por eso desconocemos, como bien dice acá, cuando nosotros estamos en ese proceso de la mediunidad, que tenemos que ser más cuidadosos, que tenemos que estudiar más, que tenemos que hacer más obras hacia nuestro prójimo, pero desinteresadamente. Y también lo interesante que lo que comentan acá, como esta pareja, ambos, Julia y su esposo, ellos han tenido el deseo de querer hacer obras así físicas, materiales, para poder ayudar, y ella también con esa intención habrán, tomando en consideración que ella conoce como trabajadora social en los estudios de ese tipo de profesión para poder servir y ayudar. Entonces, cómo se va funcionando, pero que al mismo tiempo tenemos que ser muy cuidadosos, porque como se está abriendo la puerta de la mediunidad, no solamente entidades de luz nos van a acompañar, sino que entidades sufrientes, entidades vengadoras, entidades que van a hacer lo posible para que los demás nos señalen y nos haga
ser como objeto de burla. Y de hecho, muchas veces ha pasado cuando en un momento dado se ha presentado en ciertas escuelas y las entidades empiezan a decir es que que se dice ser hermano ha hecho esto, y sigue haciendo esto, y entonces lo ridiculiza. Pero que al mismo tiempo nos están brindando nuestros hermanos apoyo para que nosotros nos fortalezcamos y no cometer más esos errores, no cometer más esas inclinaciones que nos han afectado muchas veces. Entonces ir cambiando e ir transformándonos. Acá cuando nos comentan cómo en determinado momento esta madre que pide ese auxilio, ese apoyo, es muy posible porque la mayoría de veces que se hagan conocer esas anécdotas, esas historias, son espíritus muy evolucionados, de una esfera superior, pero que piden asistencia a otros por aquellos que todavía están inmersos en la oscuridad, aquellos que todavía se están dejando llevar, como se dice acá, por el odio y la sed de venganza, pero que al mismo tiempo nos comenta acá que el amor es lo que va a brindar el apoyo, y como alguien a quien uno respeta durante una encarnación y mantiene ese respeto, ese cariño, como fue el sacerdote o este padre, y le dice, padre, se siente tan afín y da a conocer que está en un lugar oscuro, como que fuese en algún momento dado, cuando hablan los católicos, como que fuese el infierno, pero no es así, sino que es un lugar bastante bajo y denso, y pide asistencia. Entonces aprovecha en ese momento para acercarse a la mamá y él sentirse conmovido y agradecido también por ese tipo de situaciones. Pero cuando se van dando esos acontecimientos que ayudan a este grupo de 4, que son 2 parejas, y otros que están haciendo lo posible por ir queriendo perjudicar, cómo en determinado momento se maneja ese tipo de situaciones, y como están tan densos, o hemos estado así muy densos, ¿verdad? Porque considero que es mejor decir así, las entidades de luz están ahí cerca esperando el momento para brindarnos y nosotros ni siquiera podemos percibir porque estamos en esa faja de oscuridad, de tormento, de desarmonía, de desequilibrio, que no nos damos cuenta. Los seres que con cuidado y van analizando y van observando, y en el momento oportuno se acercan y nos dan la palabra oportuna, nos invitan a ese cambio, a esa transformación, ¿verdad? No sé si quieren hacer un comentario. No. Pues la verdad que nos hace recapacitar, reflexionar esta lectura, ¿verdad? Como siempre, hemos comentado, siempre están nuestros guías espirituales apoyándonos. Nosotros somos quienes creemos que no, porque no los vemos, nos sentimos solos, no está alguien que me esté apoyando, que me esté diciendo físicamente hablando, mira aquí, mira, levántate, mira, hace esto. Espiritualmente sí. Espiritualmente nos están dirigiendo pensamientos positivos, nos están dando ese apoyo, esa energía que nosotros necesitamos para levantarnos, porque ellos quizás en un momento dado quisieran apoyarnos directamente, pero no es permitido, porque a cada uno según sus obras. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, y por eso también en alguna literatura espírita manifiesta, cuando una persona empieza a orar y empieza a adentrarse y empieza a pedir con mucha devoción, con mucha fe, entonces ya es como ¡pum!, se abre la puerta para que puedan nuestros hermanos asistirnos, también siempre y cuando seamos merecedores. No siempre va a ser, pero que también ninguna de las oraciones quedan así como al olvido, ninguna de las oraciones quedan así sin tener una respuesta en el momento oportuno. Claro, es que también acuérdense que a veces está el ego de por medio, ¿verdad? Sí. Entonces no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Ajá. Cuando estamos pidiendo, si estamos sabiendo pedir o Sí. exigir, ¿verdad? No siempre es así, ¿verdad? Y a veces creemos que estamos orando, ¿verdad? Y no. Sí. No, y fíjese que tiene razón, así como estaba escuchando yo un comentario de algunos hermanos que han estado enfermos por muchos años, pero
obviamente la medicina convencional decía por esa y aquella ocasión que sí estaban perturbados espiritualmente, pero ya cuando se dio en su momento que podían ser asistidos espiritualmente por el esfuerzo durante tantos años de sufrir, y existe ese cambio y existe esa posibilidad de poder estar sanos, y muchos dicen, pero ¿qué hizo? Entonces, hay factores que uno desconoce, pero que están ahí como grabados en el plano espiritual, y dependiendo de qué punto nosotros hemos mejorado, pero también no significa porque ya nos apoyaron, ya nosotros estamos libres de falta y que ya no vamos a cometer error, no. Y por eso dice, bueno, ya te puedes conducir mejor, entonces ahora cuida tus pasos, cuida tus pensamientos, cuida tus ideas, cuida tu actuar, cuida todo, ¿verdad? Para evitar volver a caer nuevamente. Así. Sí, entonces por eso tenemos que darnos cuenta de ser cuidadosos, y dentro del ambiente donde nos encontramos, aun cuando nos vean extraños, pero sentirnos nosotros bien. Y obviamente no queriendo minusvaluar a nadie, sino que queriéndole brindar el apoyo necesario a los otros. Bueno, vamos a finalizar acá en el libro.